A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Juan Carlos Celis, un reconocido médico epidemiólogo y que gentilmente nos permite dialogar a través de RCR y Conexión Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Celis, muy amable como siempre. José, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. ¿Cuál cree usted que sea la razón principal por este incremento de casos de dengue, ¿no? Cuando ya se creía que puede haber un mejor manejo, un mejor trabajo preventivo, ahora ya nos encontramos con cifras que nuevamente llaman la atención, ¿no? Y nos ponen nuevamente en una situación bastante crítica. Así es, José. En realidad no es un fenómeno que esté sucediendo solamente al Perú. Este fenómeno del calentamiento global, el aumento de las lluvias, inundaciones, está haciendo que los criaderos de zancudos y la reproducción de las larvas de los zancudos sea cada vez más rápido. ¿A qué me refiero? Al tener más sitios donde poner sus huevos, al tener más temperaturas que hace que en vez de 7 días, por ejemplo, demore 5 el proceso en que madura un huevo, digamos así, hacen que estos vectores sean cada vez más frecuentes, no solamente en el Perú, inclusive en sitios donde antes no había, o había muy poco, como Europa, por ejemplo, están empezando a reportar casos y hay cada vez más de dengue, y el Perú no es la excepción a esto. Lamentable es decir, sin embargo, que pues el Perú está, digamos, a la cabeza en la mayoría de las epidemias de estos grandes brotes, y eso sí refleja un poco lo que representa nuestro sistema de salud, bastante descuidado en la atención básica, primaria, las postas y los centros de salud. Ahora, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Pues si bien es cierto, se trata de condiciones climatológicas que están afectando a distintos países, pero en el Perú ya hemos tenido experiencias muy similares en cuanto al tema de dengue, en cuanto a casos cuando se presentó el tema de COVID-19, donde ya el tema de salud pública tiene que enfrentar directamente en casos de prevención, en casos de control. Así es, pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Lo mismo que nos pasó en COVID, que tuvimos la tasa de mortalidad más alta del planeta. Nosotros tenemos un sistema de atención básica de primer nivel, la posta, los centros de salud, que han quedado peor aún después de pandemia, es decir, no se ha recuperado la estructura básica de un sistema de salud. Y para poner de ejemplo, voy a citar lo que el ministro ha dicho hoy día en una conferencia, ¿no? De que el Perú ha aumentado 45% sus casos respecto al año pasado, pero Brasil ha aumentado más de 100%. Es cierto, Brasil ha aumentado más de 100%, pero Brasil tiene 12 fallecidos y ellos tienen 200 millones de habitantes. Y nosotros tenemos ya 8 fallecidos y tenemos 25 millones de habitantes. Es decir, en tasa, Perú está peor que Brasil, a pesar que ellos tienen mucho más casos. ¿Y eso con qué tiene que ver? Porque Uruguay también está con un brote grande, pero el sistema de salud, si te encuentra con postas que no tienen médicos, con centros de salud que no tienen un hemograma, un examen para revisarte, hace que estos temas sean complicados, y entonces la cantidad de casos que llegan a los centros y los hospitales se pueden complicar rápidamente, como hemos visto el año pasado en Piura, en La Libertad, que han tenido gran cantidad de fallecidos, producto de que ellos también, así como en Loreto nosotros, tenemos a veces un sistema de salud bastante frágil en realidad. No se trata tanto del número de casos, sino de cómo respondemos rápidamente a este aumento de casos, ¿no? Ahora, cuando usted detalla que siguen totalmente descuidados el primer nivel de atención, ¿no? Entonces la gran pregunta es, si esto no camina bien, si el gobierno, si el sector no le ha prestado la atención del caso, o sea, estamos frente a unas condiciones que probablemente tengamos cifras que se incrementen con mayor rapidez en los próximos días. Correcto, y eso es algo que lo venimos llamando la atención hace ya unas 2-3 semanas, de que por ahora ya hemos superado las cifras anteriores, eso es una señal solamente, pero más que eso yo diría el resto, ¿no? Que es, se están repitiendo las lluvias, inundaciones por todas partes, otra vez Piura con su mal sistema de alcantarillado, Ica, La Libertad nuevamente,
no llueve mucho y no hay sitios por donde se pueda discernir esas lluvias, y aumentan los criaderos de zancudos. Lo segundo es que los puestos y los sistemas de salud a donde va a ir la gente a hospitalizarse, porque un dengue que te complica tiene que hospitalizarse, un dengue que vomita tiene que hospitalizarse, va a encontrar un sistema de salud nuevamente, como el congresista que llegó a un puesto de salud, pues que no atiende en la noche, que no está completo el personal o no tiene a veces los insumos. Esa es la parte que a nosotros nos perjudica la respuesta. No es que no tengamos hospital, no tendremos centros, sino que están incompletos, no abastecidos, con falta de personal. Y hace que cualquier epidemia como esta, que no es una epidemia tan grande como la de COVID, ¿no? Ya deberíamos estar mejor, pues se comporte de esta manera y, como repito, nos encuentre sumamente debilitados, ¿no? En la mañana el ministro de Salud, César Vázquez, indicaba que se cuenta con 76 laboratorios a nivel nacional para análisis serológicos y moleculares, y también hay equipo de respuesta rápida ante epidemias, 100 equipo de respuesta rápida, ¿no? ¿Esto puede contrarrestar la situación que se presenta en el caso puntual del dengue o simplemente es un enunciado del ministro? No, sí ayudan, porque digamos que en los sitios donde que aumentan los casos, lo que tenemos es déficit de personal. Yo puedo poner un ejemplo de lo que pasa en Iquitos, en Loreto, en cualquier otro lugar donde hemos ido a entrenar. Un hospital que tú le pones 10 pacientes más de lo acostumbrado, y son 10 pacientes con dengue, ya necesita un equipo completo de médicos, son 5 médicos por turno para hacer 24 horas, 5 enfermeras, 10 técnicos, y eso altera cualquier hospital o centro de salud del Perú porque todos están como al límite de su capacidad. Entonces estos equipos de respuesta rápida lo que van a hacer es suplir esa necesidad, y ojalá, como ha dicho el ministro, ha logrado que se asignen presupuestos, no se demoren en asignar estas unidades de vigilancia clínica, que les ha llamado, para que apenas yo tenga casos, pues la región pueda activarlo, armar su grupo de enfermeras, médicos, para que esos pacientes no estén, digamos, en las emergencias ahí esperando. Ahora, usted tiene mucha experiencia, el caso de Loreto lo ha demostrado en el tema de la COVID o COVID-19. ¿Hemos avanzado en el tema de respuesta rápida, doctor Juan Carlos Celis? Yo diría que no, en el sentido de que estas respuestas solamente se están dando para casos especiales. Por ejemplo, si es cierto que el ministro ha armado grupos de respuesta, pues va a ser solamente para eso, porque es un programa solamente para dengue. Pero los hospitales lo que necesitamos es, y hablo por mi hospital, por ejemplo, claro, es que nos rescaten después de la devastación del COVID. Hay falta de equipos, implementación, personal en forma permanente. Ha habido médicos fallecidos, enfermeras fallecidas, y esas plazas no han sido respuestas orgánicamente, están haciendo contratos temporales, y eso no ayuda realmente para que el sistema responda mejor, esté siempre equipado, siempre atento. Yo diría más bien están haciendo una especie de salvavidas para dengue, está bien, y ojalá que cuando vengan estos casos pues funcione como realmente se ha anunciado, ¿no? Eso sería una buena noticia. ¿Cuál es la situación ya finalmente, doctor Celis, la prevalencia de casos de dengue en estos momentos en Loreto? Y se están presentando otras enfermedades, que también forma parte, a veces, aunque suene duro decirlo, ¿no?, de la coyuntura misma que se presenta en el país. Claro, es bastante diferente porque nosotros en la selva normalmente estamos en una situación en estas fechas, como en muchas partes del Perú, las lluvias, y nosotros sí tenemos una parte endémica. ¿Por qué? Porque son casi los mismos casos que se reportan los años anteriores. El ministro ha insinuado hoy día en su conferencia de que pues el dengue se está comportando como un endemia en todo el Perú. No es cierto, porque ya otras regiones han duplicado, triplicado sus casos anteriores, y eso ya es una epidemia, un brote grande. Endemias son como Loreto, que mantienen sus casos casi igual que en muchos años anteriores, y no es para nosotros una excepción, ¿no? Digamos, es lo habitual. Eso es una endemia. Pero en otras regiones sí está aumentando más. San Martín, Piura, Ica ya han duplicado sus casos, y eso no es bueno, ¿no? ¿Se tiene alguna prevalencia en estos momentos? ¿Cómo se presenta el dengue en Piura? ¿Números, cifras? Sí. Acá justamente estaba revisando las cifras en Toria, son más de 6.000 casos a nivel nacional. En Piura ya han superado los 1.000 casos y ya tienen más o menos 4 fallecidos, y de los 8 que hay a nivel nacional, es una de las regiones más afectadas. El año pasado fue la más afectada junto con La Libertad, y ahora está empezando, digamos, mal. Piura, Ica, La Libertad y San Martín están empezando mal este año en el sentido de que ya han superado los casos que tenían
en el año anterior, ¿no? Y eso es preocupante. Muy bien, doctor Juan Carlos Celi. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted. Saludos. Gracias, José. Gracias, RCR, por la invitación. Saludos. Conversábamos con el doctor Juan Carlos Celis, el reconocido médico epidemiólogo directamente desde Loreto. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.